Buenas de nuevo, queridos amigos, amigas. En este nuevo podcast que tenemos en conversación con Jorge Rial, me gustaría poder hablar, y así vamos a hacerlo, hablar de un punto en concreto que es aquella gente que nos inspira. Aquella gente que nos inspira, que nos hace decir, esa pequeña chispita que te tiene bajo de ánimo y dices, que por cierto, quería comentaros, estamos en el podcast de negro a blanco, que en otros podcasts también hablamos del motivo por qué se llama de negro a blanco, que va de lo oscuro a lo claro, a pasar a la transición. Pero bueno, continuamos, no quiero perderme en estas disquisiciones que ya lo hemos dicho en otros podcasts. Sí quisiera leerte un poquito para introducir en el contexto de lo que vamos a hablar estas pequeñas letras que nos hacen bien para comentar esto. En este apartado, que las personas inspiradoras, tiene un mayor desarrollo que creemos que podemos hacer en una newsletter nosotros, en el que la importancia del contexto y el entorno en cuanto a que la conexión del mismo son causas, entre otras, de la depresión y ansiedad, según ciertos estudios que hemos identificado en varias ocasiones y que seguro vamos a hacerlo en un futuro. Los seres humanos que te rodean influyen definitivamente para sostenerte emocionalmente en momentos como para hundirte, para sacarte del hundimiento en esos momentos. Se dice que existen familias que no llevan apellidos y ello quiere decir que la conexión y el amor que tal entorno produce puede llegar a alcanzar metas insospechadas. Ejemplo de ello es el del neurocirujano pediátrico Ben Carson, al que alude muchas veces en sus ponencias Mario Alonso Puig, como aquel hombre al que debido a tener un entorno favorecedor, como era su madre, y no en un barrio en donde vivió, un suburbio marginal de Estados Unidos, ha permitido evitar la delincuencia y la droga y llegar a ser un insigne neurocirujano pediátrico y realizar operaciones de alto riesgo como la separación de gemelos siameses en 1987 con un equipo de 70 personas en 22 horas. Esta persona inspira la superación de estar en un contexto paupérrimo de Estados Unidos, en un entorno favorecedor como es su madre, que le llevó que no cayera en ese entorno malo, y propició que su entorno más favorecedor, su madre, pudiera llegar a donde llegó. ¿Tú crees que tener personas que inspiran, motivan, es suficiente? Y también algo nuestro que tenemos que poner de nuestra parte, o ese pequeño motor o chispita es suficiente? Bueno, a ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Creo que evidentemente las personas que nos inspiran son de alguna manera faros y en los cuales nos podemos iluminar, ¿no? Y creo también, desde mi perspectiva, que esto no es suficiente como para simplemente que encienda esa llama y ese fuego se pueda mantener, ¿no? Después está la propia actitud y la aptitud que pueda tener ese individuo como para poder llegar a alcanzar ciertos objetivos en la vida. Las personas que al final que nos inspiran son personas que salen de la caja, ¿no? Es decir, que de alguna manera rompen paradigmas, piensan no de una manera convencional, y que nos muestran de alguna forma el camino a seguir porque rompen con ciertas normas sociales, individuales y hasta físicas. Luego me gustaría leerte un pequeño cuento, artículo que traje para este podcast. Entonces, creo que esas personas nos muestran el camino, es decir, de alguna manera nos impulsan a volar, pero luego después nosotros tenemos que extender esas alas y poder volar por nosotros mismos, ¿no? Eso creo que la inspiración nos ayuda a poder encontrar esas mejores versiones de nosotros, pero no es suficiente. Sin lugar a duda, es algo motivador, inspirador, pero creo que no es suficiente del todo, o al menos esa es mi perspectiva. Sí, estoy de acuerdo. Cuando te hacía la pregunta, sí es verdad que tienes que tener una cierta predisposición a eso, pero también es cierto que teniendo, no ya a un periodista o a alguien lejano a ti, sino teniendo a un cercano en el que te puedas apoyar y que te puedas decir,
que te llame dentro a continuar o a saltar una mala racha y no estar solo, sí es verdad que te produce una cierta gasolina o un cierto estado de ánimo diferente a cuando estás mal, cuando estás en un momento bajo. Tener una persona al lado que te inspire y que esté contigo, te escuche y te comprenda y te inspire, que no sé si la palabra inspirar, sino que motive de alguna manera este cambio de ánimo malo, sí es importante tenerlo. Por eso es importante tener un contexto. Que si no tienes un contexto, bajo mi punto de vista también, Jorge, no voy a decir que... Pero sí para mí, personalmente, ya hablo de manera personal y de la gente que me rodea, tener un contexto en el que favorece el que tú sigas adelante aun cayéndote, sí cambia tu estado de ánimo. Independientemente de que tengas que hacer tus ejercicios de mindfulness que habíamos hablado en otro podcast, sí es cierto, pero tener un contexto en el que en los momentos malos, oscuros, en negro que hemos hablado siempre, tienes a alguien en el que puedes decir, vamos de la mano, ahora estoy yo para apoyarte, para que no estés en el pozo, sí inspira de manera muy importante a la mejora de ese estado de ánimo. O sea, no solamente tú, sino que si no estás tú, alguien en el que te puede ayudar y mantener ese sostenimiento para el cambio. Yo creo que sí es importante tener un contexto, porque si tienes ahí amigos que todo lo que haces está mal, padre que te desvaloriza por cualquier cosa que hagas, te hunde. Es que te hunde, porque los seres humanos somos seres en sociedad, somos seres humanos en colectividad. Entonces, es importante, o así yo lo pienso, que el contexto humano en el que te muevas va a ser definitorio. A ver, el entorno, como decía Bruce Lipton, es fundamental, ¿no? Porque al final termina afectando nuestras células. Sin embargo, hay gente que, independientemente del entorno, es capaz de automotivarse a sí misma, ¿no? O estar en un contextos complejos. Un libro que me gusta mucho, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank, en el cual habla, ¿no?, de esos campos de concentración, y había gente que era capaz de generar esa automotivación para que en un contexto como ese o en ese entorno no se terminara hundiendo, como mucha gente le pasó y terminó muriendo, ¿no? Entonces, creo que las propias características de la persona son fundamentales, y el propio trabajo que tenga la persona son fundamentales para, como decías anteriormente, mantener. Ahora, si yo dependo de alguien que me esté continuamente motivando o inspirando para poder conseguir mis objetivos, bueno, ahí dudo de la efectividad que puede tener una persona, porque al final lo tomamos como un bastón, y siempre necesito de tener a alguien externo para generar una tranquilidad, una felicidad en mí. Bien decías, lo habíamos visto en otros podcasts, el tema de la importancia de trabajarse a uno mismo, ¿no? De bajar, no de preocuparnos, sino de ocuparnos, de trabajar la atención plena. Entonces, creo que tenemos que tomar esas personas inspiradoras simplemente para que nos enciendan esa mecha, y una vez que se enciende esa mecha, nosotros mismos tenemos que ser capaces de darle brasa ahí a ese fuego para mantenerlo vivo, ¿no? Sí estoy de acuerdo en la no dependencia. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No me refiero tanto a eso en el principio de mi comentario hacia ti. Me refiero a que si tú tienes un buen pasado con una familia que te sostiene en ese sólido capaz para después crecer esa casa perfectamente, sí es verdad que no necesitas un entorno tal porque ya tienes una base. No me refiero solo a eso, me refiero a que cuando no tienes ese sostén, para ir creándolo tardíamente, sí es necesario que tengas un contexto para que tú veas que no pasa nada si fallas. Sí, que ese contexto no que sea que si fallo recurro a ver quién me tiene ahí detrás. No. Te sostiene un cierto tiempo. En un libro que ya comentaremos en otra ocasión, de John Hattie, de Conexiones Perdidas, habla de 9 causas mínimo de depresión y ansiedad. Entre muchas de ellas habla de sentirse solo y aislado.
el sentirse solo es un sentimiento subjetivo. Total. Y el aislamiento es objetivo. El sentirse solo es lo que estábamos hablando ahora, de gente inspiradora en un contexto. Dependiendo del contexto en el que estés, te sientes o no solo, con independencia de estar aislado. Entonces, el que hablo yo para que tú me contestes es el tener un contexto en el que te pueda dar una inspiración a una persona o dos personas en que te digan, vamos hacia adelante porque sé que voy a sentirme bien si esto no llega a término. Y eso es lo que decía, como esta conversación de si es bueno, creo, junto con el mindfulness y el tratamiento personal hacia uno mismo, el tener un contexto inspirador para ir hacia adelante para momentos malos o difíciles. Pero ¿qué pasa cuando no los tenemos? Ese es el tema. Claro, es decir, cuando no los tenemos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hundimos? Si yo no los tengo, no tengo ese contexto en ese entorno y tampoco lo tuve en mi etapa temprana, ¿qué hago? ¿Me hundo? Bueno, ahí me podría aplicar o podría apoyar en técnicas la propia terapia o otro tipo, infinidad de técnicas que andan por allí como para poder agarrar ese impulso. Cuando comentas lo del tema de personas que nos inspiran, yo más que nada tomo el término como ejemplo, personas que son un ejemplo para mostrarme el camino de que sí realmente se puede todas aquellas cosas que yo no puedo, creo que no puedo hacer, ¿no? Henry Ford nos decía, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Entonces, te voy a leer un párrafo de una historia que dice, durante cientos de años doctores y científicos defendieron que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos, que quien lo intentara moriría. Cuando me levanté tras pasar la línea de meta en 3 minutos 59 segundos, pensé que había muerto, dijo Roger Bannister en 1954, tras hacer lo imposible y romper esa concepción restrictiva. La hazaña de Bannister fue posible gracias a un entrenamiento físico y también como resultado de su constante visualización del evento en su mente una y otra vez, realizando una visualización con tanta pasión que creyó que era una hazaña factible. Bueno, haciendo un breve paréntesis, esto es lo que veíamos con el tema de la visualización, del mindfulness, de estar aquí, del entrenamiento, ¿no? De que esto no se logra, dominar mi carácter o mi temperamento no es de la noche a la mañana, ¿no? El aspecto más significativo de su gran avance fue la influencia que tuvo en otros. Antes de Bannister, nadie en la historia había corrido una milla por debajo de los 4 minutos. La creencia que era imposible era tan fuerte que incluso los expertos reforzaban con pruebas científicas este hecho. No es sorprendente, por tanto, que esta fuerte creencia se convirtiera en la realidad. 46 días después de su hazaña, Bannister fue superado por otro atleta. Un año más tarde, 37 corredores hicieron la milla en menos de 4 minutos y al año siguiente, 300 corredores se unieron al club de los atletas de la llamada Milla Milagro. Es decir, este tipo de personas nos inspiran, ¿no?, a romper esas creencias porque ellos mismos creen, independientemente de lo que le dice la gente, independientemente del entorno, independientemente de los mensajes que están recibiendo. Es decir, tienen una fuerte creencia en ellos o en ellas mismas que lo van a llevar a conseguir el objetivo. Esas personas que rompen esa creencia son las personas en las cuales nosotros nos podemos apoyar de alguna manera para poder conseguir o alcanzar mi mejor versión. Eso me lleva a recordar en una entrevista que le hizo, no sé si fue en las jornadas del BBVA, que hizo Tony Nadal, tío de Rafa Nadal, en los comienzos de Nadal comparando con Federer. Él le decía a Nadal que no eres bueno en el revés. Y él decía, no, si yo soy bueno, no, tú no eres bueno en el revés. Tú para ser como él tienes que currar mucho, pero mucho, no te digo mucho, te digo un montón. Digo, ¿qué quiere decir? Tener un contexto en el que te dice que esto no es como tú lo estás pensando, esto hay que currárselo. Y después de currárselo, no dejar caer cuando tú fallas. Eso es a lo que me refiero que es inspirador. Tú cuando giras la cabeza, cuando estás en un mal momento, todos somos dependientes emocionalmente de algo o alguien, siempre. Cuando tú estás en un mal momento, tú no eres un cirujano que te operas a ti mismo. Tú giras y dices, ¿dónde acudo? ¿Qué teléfono levanto para aliviarme? A contárselo a alguien, no a una pared. Ejemplo, Tony Nadal. Cuando Nadal tenía algún problema emocional o que veía que se frustraba o que no lo llevaba, giraba la cabeza. Entonces, esos momentos inspiradores, lejos de trabajarse a uno mismo, evidentemente, porque
la frecuencia con la que giras la cabeza para hablar con alguien será cada vez menor, Total. pero en los momentos oscuros sí es bueno que tengas por lo menos en la mente de que hay algo o alguien que dice, si puedo recorrer esa milla en menos, yo también puedo. Si tienes a alguien contigo que te diga, cuando vayas a caer en menos de esa milla, no pasa nada, sigue currando. Si no tienes esa persona, tienes un problema, puedes llegar a tener un problema. Exacto, puedes llegar a tener un problema. Eso es lo que digo del contexto como gente inspiradora, no como un faro, como Ben Carson, que, mira, él es neurocirujano, todo el mundo puede ser neurocirujano. O no, y en el transcurso del camino, para alcanzar a ser neurocirujano, igual te sale tu vida, tu recorrido de tu vida, tu ikigai, ¿no? Tu propósito de vida. Puede serlo. A eso es donde es esta conversación contigo, de ver hasta qué punto el contexto inspirador o persona inspiradora, dependiendo en qué momento estemos, es propicio para saltar esa etapa. Hay momentos que será propicio, hay momentos que no. Igual yo aboco, si yo he tenido algunos referentes en mi vida o personas que me han inspirado a encontrar mi propio camino. Creo que todos en algún momento de nuestra vida los tenemos, pero invito a la gente de que la propia inspiración sea el propio ejemplo de vida de la propia persona, en realidad, ¿no? No depender tanto de esos factores externos o de sus entornos, que coincido contigo, evidentemente, si los tenemos, fantástico, maravilloso, y nos podrá ayudar a seguir adelante y poder avanzar y apoyarnos en cosas que ya los lograron otras personas, pero creo que al final esas personas que inspiran a otras son porque tienen una capacidad mental, una actitud totalmente diferente al resto. Es decir, creen que independientemente de lo que esté pasando ahí afuera, quién me esté hablando o quién me esté diciendo qué, siguen adelante. Entonces, eso sería, evidentemente, podemos contar con muy pocas personas en el planeta en comparación con los habitantes que hay, muy pocas personas que pueden lograr ese tipo de resultado, de actitud, sin tener ni personas que las inspiran, ni entorno que los puedan ayudar. Si los tenemos, mejor. Y yo invito a tratar de convertirnos en esas personas que no lo tienen, independientemente de que coincido de que son... Me viene a la cabeza un futbolista, Zlatan Ibrahimovic, no sé si te suena, sí. Que en todas sus apariciones públicas tiene una personalidad muy, muy marcada y muy determinante también, que eso creo que puede ser de ayuda a gente que tiene un perfil, una personalidad, un perfil bajo, en donde es muy maleable hacia la personalidad de otra gente. En eso se puede inspirar esa persona, en Zlatan, en decir, ¿quién es el mejor jugador? Yo soy el mejor jugador. Yo así lo creo, los números me avalan o cuando estás jugando en un terreno de juego, viene un tío, te hace una entrada fuerte, la siguiente tú ya sabes que o desapareces del mapa del terreno de juego o a ti te va a poner en el palco, ¿sabes? Otro futbolista intenta evitar ese jugador. Zlatan no. Zlatan va a ese jugador directamente. Es inspirador para aquellos jugadores que tienen un poquito... Eso es a lo que me refiero, que te puede dar un plus más que si se perpetúa inspirándote en ese jugador, que es un ancla a cuando vienen situaciones difíciles, pones ese tal que después irá desapareciendo, se irá difuminando, quedando esa personalidad para perpetuar una personalidad, la tuya propia, en perjuicio de otra persona que te quiere comer, ¿sabes? ¿Y cómo crees tú que Zlatan ha llegado a tener ese tipo de comportamiento? Yo lo que creo que su vida desde muy tierna infancia, con su familia y su entorno, ha llegado a tener esa personalidad. Otros no han tenido esa ocasión, ni esa oportunidad. Entonces tienen que cogerla de alguna otra manera, que él puede ser inspirador. Exacto. Eso es a lo que me refiero. Lo que yo creo, al final lo que invito, o nos invito, o le invito a la gente que nos está escuchando, a convertirnos en esos Zlatan. Podemos tener condiciones en nuestra tierna infancia o temprana infancia
condiciones más favorables que otras? Sí, evidentemente. Si las tenemos más favorables, tenemos una familia nutricia, un padre que oficia como padre, una madre que oficia como madre, que no es una familia desestructurada ni nada por el estilo, y tenemos esas primeras bases bien instaladas, evidentemente nos facilitará la vida en muchos aspectos y muchas áreas en nuestra edad adulta. En otros casos no hay, y conocemos muchas historias de personas que triunfaron y que no han tenido esa vida tan fácil, no han tenido han tenido mayoritariamente una vida complicada, con muchos hándicaps, y sin embargo han podido ser capaces de esa ilusión y esa pasión por convertirse en esa mejor versión de ellos mismos, ¿no? Creo que ese camino que han transitado esas personas auténticas, sin necesidad de otras cosas, son las que de alguna manera inspiran a otras, y que está muy bien, ¿eh? Y que inspiran a otras a poder llegar mucho más lejos de lo que ellos o ellas podrían pensar. Yo coincido contigo, vuelvo a matizo que para los momentos en donde estás mal, poder acudir a algo o a alguien que tú ves como un referente y dices, esta es la imagen que yo quisiera tener en los momentos difíciles. Y si tú te sustituyes, ¿cómo haría esta persona aquí? Me inspira a hacerlo. Voy a hacerlo. Y obtienes una respuesta diferente a la que has tenido en otras ocasiones, ves que esa personalidad o ves que esa forma de actuar da una respuesta positiva para ti. Y la adoptas, esa personalidad que viene de otro lado porque tú no la tuviste de atrás. Entonces, y después, cuando tú ya la tienes, ya la perpetúas ese comportamiento. Y eso es lo que yo digo, que esa persona inspiradora puede mejorar tu vida, o ese contexto puede mejorar tu vida, ya que si tú no lo tienes. Yo creo que eso... Mira, en la programación lingüística hablamos del modelado, ¿no? Del modelado de la PNL, que nos dice que nosotros podemos modelar a esas personas que alcanzaron cosas extraordinarias, es decir, si alguien lo pudo hacer, yo también lo podría hacer dentro de mis capacidades físicas o psíquicas, también podría llegar a ese resultado. Pero también la PNL nos invita a automodelarnos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ser una inspiración de mí mismo en unas áreas en las cuales tal vez no soy efectivo, pero en otras áreas sí lo soy. A veces nos pensamos que nosotros como seres humanos nos pensamos de que, yo soy, no sé, inseguro, yo no soy creativo. No, tú ni no eres creativo, ni eres inseguro, ni eres seguro, ni eres confiado, ni eres desconfiado. Nos comportamos según los entornos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Dándole algunos tips, como siempre damos en nuestros podcasts a la gente, es ver en qué áreas de mi vida yo me siento fuerte, me siento dinámico, me siento resolutivo, eficiente, eficaz, y ver cómo se comporta ese Jorge en esa área y trasladar ese comportamiento, esas actitudes, esas acciones, esas decisiones que toma Jorge en esa área y trasladarlas a otras áreas en las cuales no soy tan eficiente y tan eficaz. Por eso es importante en esa autoobservación poder modelarme y tomarme a mí mismo como inspiración en otras áreas en las cuales tal vez no lo soy. Evidentemente después hay otras inspiraciones que ya nos hacen clac la cabeza, como por ejemplo esto que acabo de leer, de gente o cuando se decía que no se podía saltar el salto alto hacia atrás, hasta que vino alguien y lo hizo, y después todo el mundo lo hizo, los 100 metros también en menos de los 10 segundos, también todo el mundo lo hizo, y así un sinfín de cosas, gente que nos muestra el camino. Pero nosotros mismos podemos ser también esos referentes y esos inspiradores en otras áreas de nuestra vida. Pues esto es un buen final para, como tip de este momento de conversación con el tema de personas y contextos que nos inspiran, que podemos ser nosotros mismos en diferentes áreas, que si somos seguros o si somos inspiradores de otras personas, para trasladarlo a otro contexto en el que seamos menos seguros o menos inspiradores, ¿no? Pero suscribiros al podcast y en algún comentario, si queréis algún tema que creáis que sea oportuno que tratemos, pues hacérnoslo saber y hacérnoslo llegar. Os esperamos en la transición a la luz.